What's up, my friends? Estamos en un nuevo episodio de este curso llamado Introducción a Machine Learning por MindsDB. El día de hoy nos toca ver lo que es Data Science Framework, herramientas para Machine Learning. Antes de poder entrenar cualquier modelo de Machine Learning, es importante poder inspeccionar y comprender nuestros datos. Nuestros modelos solo serán tan buenos como nuestros datos lo sean. Así que esta clase se centrará en la ciencia de los datos, específicamente en la terminología clave de algunos enfoques sencillos para cargar conjuntos de datos y luego visualizarlos para entender las relaciones entre datos. Para empezar, vamos a repasar algunos términos clave que debes conocer a la hora de trabajar con nuestros datos. En primer lugar, ¿qué son los datos? Son unidades de información a través de diferentes observaciones. Puede ser algo tan simple como una encuesta o un sondeo realizado por alguna escuela, hasta algo tan complejo como la información relacionada con finanzas por los bancos. En los datos hay features, y los features son descriptores de diferentes cualidades o información que quieres conocer sobre tus diferentes datos. Por ejemplo, en los registros médicos podría ser tu altura, podría ser tu género, podría ser si tienes un determinado nivel de azúcar en la sangre o no. Ahora, dentro de los datos hay a menudo formatos llamados filas y columnas. Las filas te dan información sobre diferentes ejemplos. Así que una instancia u observación particular dentro de tus datos podrían ser pocos, es decir, cientos o miles, o podrían ser masivos, millones, de hecho, dependiendo de lo que estés trabajando. Y luego están columnas, y las columnas son los diferentes features que funcionan como descriptores de lo que estás haciendo con tus datos. Dentro de la ciencia de datos, hay adicionalmente otros diferentes términos clave, como pueden ser los siguientes. Por ejemplo, si has llegado a tomar un curso de estadística, puede que estés familiarizado con el contexto de un valor atípico. En el contexto de la ciencia de datos, un valor atípico puede tener múltiples significados. Uno de ellos puede ser una desviación estadística, es decir, que hay algo muy extraño o raro en los datos que se comportan fuera de la media general, pero por otro lado, también podría ser un número que se encuentra perdido o un valor incorrecto. Y depende de ti ser capaz de introspeccionar tus datos para averiguar frente a qué tipo de valor atípico te encuentras y si debe incluirse o no el conjunto de datos. Por último, está el procesamiento. El procesamiento es un enfoque que se adopta cuando se preparan los datos para que los modelos de Machine Learning puedan sacar la máxima información de ellos. Esto podría incluir la eliminación de los valores perdidos, la imputación de los mismos, lo que supone averiguar cuáles son estos valores, o preparar, como aprenderemos más tarde, una escala para que el modelo pueda ser capaz de calcular valores numéricos. Repasemos. A continuación, un ejemplo de conjunto de datos para anclar estos principios. En el siguiente conjunto de datos, estás viendo pacientes diferentes y sus historias médicas. Buscamos averiguar específicamente si los datos de alguien pueden indicar que padece diabetes. Esto es un índice de filas entre 0 y 4. Tenemos 5 ejemplos. Cada uno se refiere a un paciente diferente. Un ejemplo de paciente a través de este conjunto de datos. El objetivo que no todos los conjuntos de datos tienen es hallar una cualidad que estamos buscando reconocer. Así, por ejemplo, en el caso 0,1 indicamos que alguien no tiene diabetes con un 0 y que alguien sí tiene diabetes con un 1. No todos los conjuntos de datos tienen un objetivo, lo que significa que podría no saber de antemano
lo que estás tratando de predecir. Por último, están las columnas, y las columnas son los features de interés. Por ejemplo, allí tienes cosas como el azúcar en la sangre, que es la glucosa, la presión arterial, etc. Estos valores pueden ser muy diferentes dependiendo claramente de los distintos pacientes, y del mismo modo nos sirven para comparar entre diferentes informaciones o filas en el conjunto de datos. El objetivo está siempre alrededor de un tipo de columna en el conjunto de datos que gustaría ser capaz de utilizar para construir modelos predictivos. Ahora, para analizar diferentes features, hablemos de los diferentes tipos de datos. Los más populares con los que trabajarás son los numéricos y los categóricos. Un tipo de dato numérico es un feature que es básicamente un número, es discreto o un entero, que es un valor de conteo. Por ejemplo, ¿cuántas monedas podría tener en el bolsillo versus un número, que es un punto flotante o un número de valor continuo, como la temperatura? Por otro lado, hay variables categóricas. Las categóricas son features que están etiquetadas. Por ejemplo, podríamos utilizar un mapeo como un hot encode, que aprenderemos en breve para poder representar estas etiquetas como una forma de número. Algunas ideas que nos sirven de ejemplo podrían ser: ¿qué forma tiene este juguete? ¿Es un círculo o es un cuadrado? Los tipos de datos más complejos son los que incluyen imágenes y texto. Estos tipos de datos suelen tener un preprocesamiento muy complejo, por lo que no los tocaremos, pero de igual forma, con el Machine Learning se puede trabajar con este tipo de datos. Y por último, un elemento que quería enseñarte era un NaN. No es un número. Esto es a menudo un valor perdido o corrupto, o algo que es extraño dentro del conjunto de datos. Depende de ti descubrir si un dato es un NaN, porque falta esa información, o si hay algún problema con el conjunto de datos. Pero antes de empezar, me gustaría dar un ejemplo de cómo podemos convertir variables categóricas en alguna entrada numérica para que un modelo de Machine Learning pueda tomarla. Imagina que estoy tratando de predecir el tipo de clima que tendremos a continuación. Entonces, en los próximos 5 días registro lo que veo: si hace sol, si llueve, si está nublado o incluso si nieva. Para cada día debo escribir lo que veo fuera, pues estoy tratando de construir un predictor que prediga lo que ocurrirá el siguiente día. Sin embargo, no puedo pasar bien los términos soleado, lluvioso a un modelo, y por eso necesito convertir estos datos en algún tipo de número. Así que podría crear un esquema de numeración arbitrario. Soleado podría ser representado, por ejemplo, por un número 1. Lluvioso podría representarse como 2, nublado es 3 y nevado sería 4. Así, esas etiquetas de la diapositiva anterior pueden convertirse en unos 3, 2 y 4 dependiendo del tiempo que esté haciendo. Sin embargo, hay otro enfoque que podemos tomar y se llama hot encore. El objetivo de un hot encore es crear un vector o una forma de representar una pregunta hecha a cada conjunto de datos. Así que en lo que sigue, continuaremos utilizando el etiquetado 1, 2, 3 y 4. Pero en lugar de señalar específicamente la etiqueta 1, 2, 3 o 4, vamos a utilizar un vector para representar el tiempo. Así que en la siguiente X vemos 4 dimensiones, de la X1 a la X4. Y efectivamente hago la pregunta. Por ejemplo, para X1, ¿hace sol o no? Para X2, ¿hay lluvia o no? Y así sucesivamente. Y así, si queremos representar algo como que el día 2 fuera soleado y el día 3 fuera nublado, podemos crear un one hot encoding, sustituyendo la respuesta de 1 siempre que el tipo de tiempo haya sido valorado correctamente. Así que para el día X2, como se puede ver en esta figura siguiente, sabemos que afuera estaba soleado.
el primer elemento va a ser 1 y el resto son ceros. Y lo mismo para el tercer día, excepto con respecto al nublado. Ahora, con One Hot Vector, el vector de calor, solo uno de estos elementos puede ser 1 y el resto deben ser ceros. En ese sentido, asegúrate de que tienes todas las instancias o etiquetas que quieres representar. A continuación, vamos a trabajar con pandas, un paquete de Python muy potente para poder cargar y entender nuestro conjunto de datos. En primer lugar, vamos a utilizar algo llamado CSV, o un archivo de valores separados por comas. Hay muchas formas diferentes de organizar los datos, pero muchas de ellas, especialmente las que se usan para la carga, pueden los conocidos CSVs. Pandas tiene muchos tipos diferentes de funciones de lectura para poder acceder a información y deducir automáticamente cuáles son las filas y columnas, cuáles deberían ser los features de sus datos. Así, por ejemplo, pueden usar el término readCSV. Verás entre las preguntas del desafío para cargar este conjunto de datos CSV alrededor del caso de la diabetes. Además, puedes darle un vistazo al conjunto de datos utilizando el comando head, específicamente en el marco de datos o lo que cargue en mi marco de datos a través del comando readCSV. Ahora, el comando head nos permite inspeccionar para ver Pandas realizó un buen trabajo haciendo las inferencias correctas. Como puedes ver aquí tenemos embarazo, glucosa, todos los valores de la información médica necesaria y el resultado correctamente leído. Me siento satisfecho con Pandas, pues hizo un buen trabajo infiriendo lo que necesitaba de este conjunto de datos. Ahora bien, si no estás seguro de la forma en que Pandas está leyendo cada una de las columnas de los features, puedes usar un comando llamado dtypes. Y dtypes trata de inferir qué tipos de datos diferentes tenemos. Ahora bien, no va a ser en el mismo formato que conversamos antes, es decir, información numérica y categórica. Pero podría haber algo en las líneas de int, float u object. Depende de ti exactamente cómo clasificarlo. Por ejemplo, como un int numérico o es una representación categórica de un int. Te toca sentarte y pensar exactamente cómo quieres representar tus datos. Pero el campo tipos de representación puede darte una primera comprensión de si Pandas hizo o no un buen trabajo a la hora de organizar la información correctamente. El siguiente paso es ser capaz de visualizar los datos antes de entrenar tus modelos de Machine Learning. E incluso después de ello, es importante entender la relación que los modelos predicen entre las features y sus salidas o incluso las features entre sí. Entonces, así vamos a repasar algunas estrategias para poder graficar y entender los conjuntos de datos. El primer ejemplo que voy a darles es el de un histograma. El objetivo de un histograma es llegar a distribuir tus datos. Puedes pensar en distribución como una forma de tratar de averiguar cuáles son los valores más frecuentes dentro de tu conjunto de datos para una columna o un feature determinado. Esto, sin embargo, requiere que se doblen los datos como se ve en la figura aquí en la que estoy, trazando un ejemplo muy específico de la edad de los pacientes que tengo. Ahora, permíteme darte un ejemplo de anclaje para ayudarte a andar a través de este enfoque. Para el histograma, imagina que me interesa saber cuántas monedas tienen mis amigos en sus bolsillos. Así que recopilé algunos datos, hice la pregunta, ¿cuántas monedas tienes en tu bolsillo? Y seguidamente, ellos me dieron un par de respuestas. El 0 representa los casos de aquellos que no tienen monedas en sus bolsillos. El 1 representa cuando tienen una moneda, pero resulta que algunos
llegaron a tener incluso 10 monedas en sus bolsillos. Puedo crear contenedores donde justifico los límites inferior y superior y considero a alguien en un contenedor si están entre el límite inferior y el superior. Por ejemplo, uno de los beans podría preguntar, ¿no tienes monedas en el bolsillo? Y resulta que en este conjunto de datos que tengo aquí, representado por una X, solo hay una persona sin monedas en el bolsillo. La siguiente casilla podría ser una moneda. Resulta ser que tengo dos personas en esta situación. Los contenedores no tienen que ser de igual longitud, como se puede ver en el último contenedor en el que miramos más de 4 monedas entre 4 y 11. Así que eso hace referencia a las personas que tienen 4, 5, 6 y hasta 11 monedas en sus bolsillos. De esta manera podemos elegir los valores de la bandeja, ya sea proporcionándole un número y espaciándolos de forma equitativa y proporcionando los bordes explícitos de estos recipientes en los que contar nuestros datos. El siguiente ejemplo va a ser un gráfico de dispersión. Mientras los histogramas pueden ser generalmente muy buenos en la obtención de una única distribución y, en casos más avanzados, de múltiples distribuciones, los gráficos de dispersión son extraordinariamente buenos para encontrar relaciones multidimensionales. Por ejemplo, la relación entre dos features diferentes al trazarlos en el eje X horizontal y el eje Y es vertical. Así que en la siguiente figura estamos viendo la precisión arterial entre la relación a la edad del paciente. Pero lo que notamos es algo muy extraño. De hecho, hay muchas personas con presión arterial 0. No obstante, esto es médicamente algo muy malo y por lo tanto debe ser un error en la presentación de este conjunto de datos. Y por eso los gráficos de dispersión pueden ser muy útiles para evaluar rápidamente las anomalías en tu conjunto de datos, particularmente con respecto a un feature muy específico. Por otro lado, estos también pueden ayudarte a detectar tendencias. Por ejemplo, esperarías una presión arterial más baja en las personas más jóvenes. Entonces podrías ver alguna tendencia vaga como esa en el conjunto de datos aquí. Para aprender exactamente cómo leer un gráfico de dispersión, voy a utilizar el siguiente ejemplo. En esta figura se ve una X y una Y. La X es a menudo un feature de entrada y la Y puede ser un feature diferente a su conjunto de datos, pero más a menudo un objetivo de salida. En este sentido, estarás pensando, ¿cómo varía ese feature de entrada con respecto a ese objetivo de salida? A veces la gente utiliza la connotación X, Y, E, Y, J, que representa la feature de entrada para un punto de datos ITH o el punto de salida Y arbitrario. Esto básicamente es tratar de decir un punto arbitrario en lugar de especificar el primero, el segundo o el último. Y esto nos permite generalizar algunas de las herramientas matemáticas que quisiéramos para un conjunto de datos. Entonces, en resumen, antes de terminar, hemos aprendido que Pandas puede ayudarnos a trabajar con conjuntos de datos, ayudarnos a cargarlos, visualizarlos y entenderlos. Entre las técnicas de visualización aprendimos sobre histogramas que nos permiten ver las distribuciones de nuestros datos, en particular con respecto a un solo feature o columna. También vimos gráficos de dispersión que nos permiten estudiar la relación entre múltiples features, específicamente dos de ellos, ya sea los features en nuestros conjuntos de datos o incluso particularmente un feature de entrada y un feature de salida.
En la siguiente clase vamos a hablar de los tipos de algoritmos de Machine Learning y de la mejor manera de implementarlos. Siempre es un gusto estar con ustedes y recuerda, corre hacia el éxito con 7Run. Hasta la próxima.